hacer hoy, esta cuarta semana, ya cerrando la primera unidad, la parte de búsqueda bibliográfica. Vamos a ver ahora la metodología para búsquedas sistemáticas, específicamente búsquedas de información en salud. Vamos a tomar el ejemplo de una base de datos en particular que es Symetra, como su buscador PubMed. Pero lo que quiero que quede acá son los principios de lo que debe tener una buena búsqueda bibliográfica. Y eso aplica para cualquier buscador o base de datos. Esta es una clase que es transversal a todo el curso. Ha sido mucho una reunión de coordinadores para evaluar la malla curricular dentro de las competencias que ustedes tienen que adquirir como estudiantes. Hay muchas que son muy específicas y hay muchas que son transversales, o sea, competencias generales que les va a servir para todo. Esa es una de ellas. Poder informarse bien. Como habíamos hablado antes, la búsqueda de información es algo inherente al proceso no solo de estudiantes, sino como un médico. Ya habíamos dicho que la medicina basada en evidencia tenía un pilar, que es que las decisiones que yo voy a tomar como médico tienen que estar sustentadas. No lo voy a decir por lo que me acuerdo que escuché alguna vez en una clase, no lo voy a decir por mi opinión propia, no voy a repetir lo que escuché por ahí. Tengo que yo sustentar mis decisiones. Y el sustento viene de la evidencia. Y la evidencia se busca, ¿no? Tiene que buscarse bien. A nivel de estudiante, a nivel profesional y también como investigadores, que es parte de lo que están haciendo también en este curso. ¿Y por qué es importante hacer una búsqueda efectiva? En el marco del curso, obviamente ya para que ustedes estén informados, puedan tomar buenas decisiones, pero en el marco del curso tiene que ver con que nosotros debemos saber identificar las brechas en el conocimiento, lo que no se sabe, o sea, lo que ya se ha investigado, para saber qué es lo que todavía no se ha investigado. Yo no voy a poder saber qué cosa no se ha investigado si es que no sabemos qué sí se ha investigado. ¿Ya? Y para poder saber qué cosa sí se ha investigado, tengo que hacer una búsqueda de información efectiva. Ese es un poco lo que vamos a terminar construyendo en esta clase, pero lo que acá quiero que se lleven es un proceso interactivo. Yo primero tengo que tener una pregunta, tengo que saber qué cosa quiero buscar. Una vez que sé qué cosa quiero buscar, empiezo a identificar primero mi pregunta, tema o obvio, ¿no? Lo que quiero buscar. Una vez que sé qué cosa quiero buscar, empiezo a buscar los términos, empiezo a identificar los términos que tengo que usar para hacer mi búsqueda. ¿Qué palabras clave voy a usar para hacer mi búsqueda? Con esas palabras las combino utilizando, como ven ahí, los operadores booleanos, las etiquetas que vamos a ver un ratito, y hago mi estrategia de búsqueda. Esa estrategia de búsqueda es la que yo voy a usar en el buscador, puede ser PubMed o puede ser cualquier otro buscador. Y voy a ver cuántos artículos me resultan y cuántos de esos artículos son útiles. Si mi estrategia no funciona, mis artículos que lo que resulta de mi estrategia no es útil, tengo que replantear la estrategia. Por eso está esa flecha ahí, ¿no? Es un proceso iterativo. Bien, ¿ya hemos visto? Para eso quiero que fijemos en unos conceptos primero. Un artículo científico, creo que hemos hablado de esto, ¿no? Cuando alguien hace un estudio científico, alguien encuentra algo, alguien descubre algo a partir de una investigación científica. ¿Dónde se publica ese artículo científico? ¿Se acuerdan? Digamos, ustedes ejecutan su primera investigación y encuentran algo interesante. Lo arman en forma de artículo. ¿Dónde hacen que sea conocido para que todo el mundo lo vea? ¿Dónde lo ponen para que todo el mundo lo pueda leer? Una revista científica. ¿Por qué una revista científica? La revista científica tiene un proceso editorial científico, tiene un proceso de revisión por pares que valida que el trabajo que hayamos hecho esté bien hecho y sea de verdad un aporte. Otras fuentes, otros lugares donde podemos ver links, a veces la gente lo publica en sus redes sociales, no son fuentes válidas si es que no se han publicado antes en una revista científica. Ahora, sería un poco engorroso si yo quiero buscar artículos de anemia, agarrar una revista y leer si es que hay artículos de anemia en una revista, luego pasar a leer todas las revistas que hay artículos de anemia, así con cada revista. Entonces, hay una especie de, ¿cómo se llaman? Bases de datos, que son como indexadoras, que son como catálogos, que recopilan varias revistas. Las organizan según tipo, según calidad. Puede ser Web of Science, puede ser Scopus, Medline, Cochrane, Cielo, las Index,
Redalí, Biomed, hay un montón de bases de datos que organizan a las revistas. Entonces nosotros cuando buscamos información, no buscamos revista por revista, sino que buscamos en las bases de datos. Entonces que la base de datos, como tiene todas las revistas organizadas, es más fácil que pueda buscar artículos de todo el conjunto de revistas que están indexadas en cada base de datos. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Medline. Medline es la base de datos. Es la base de datos de la National Library of Medicine de Estados Unidos, que tiene más de 24 millones de fuentes y tiene, bueno, ya vamos a ver un poquito de los tesauros, los términos estatalizados niche. Un momento vamos a ver qué cosas son los términos estatalizados. Hay otra base de datos que es PubMed Central, que es una base de datos más abierta, más internacional, tiene acceso a artículos de acceso abierto, de acceso libre. Hay varias revistas peruanas que están en PubMed Central. Pero también tiene PubMed. PubMed es el buscador que busca en estas bases de datos. PubMed no es la base de datos, sino que es el buscador que busca en estas bases de datos. Pero también incluye algunas otras fuentes, algunas otras bases de datos fuera de estas dos, pero principalmente busquen Medline y PubMed Central. Bueno, Medline Plus es una decisión, digamos, voluntaria, no para académicos ni para estudiantes, sino más bien para pacientes. Bien. Entonces intentamos la diferencia, ¿no? Uno es el buscador y otro es la base de datos. Por ejemplo, una base de datos también es biblioteca virtual de salud. ¿Cuál es un buscador que no es base de datos? Por ejemplo, Google Académico. No sé si ustedes conocen Google Académico. Google Académico es un buscador que no, por sí mismo no indexa revistas, pero sí busca en diferentes bases de datos, en diferentes fuentes. Hay algunas bases de datos que tienen su propio buscador, por ejemplo Linux, por ejemplo Cielo, son bases de datos que tienen su propio motor de búsqueda también. Bien, este es el proceso que vamos a hacer. Primero ya hemos dicho el tema, luego hacer la estrategia de búsqueda del tema, los términos que voy a usar y con esos términos armar la estrategia de búsqueda. Hacer la búsqueda, ver los resultados, ver cómo me salió, filtrar los artículos relevantes de los resultados y volver a empezar si hace falta. Hay dos conceptos importantes que ustedes deben tener en cuenta cuando hacen una búsqueda. Pueden pasar dos cosas. Una es que tengo un montón de resultados y resultados que de repente no me sirven mucho, no van mucho a mi tema. Mi búsqueda está siendo muy sensible. ¿Ya? Otra situación que puede pasar es que mi búsqueda me dé muy poquitos resultados. Tan poquitos que no estoy satisfaciendo, no estoy complementando el objetivo de mi búsqueda. Entonces mi búsqueda está siendo muy específica. Lo que yo tengo que buscar es un equilibrio entre lo sensible y lo sensible. Una búsqueda que no me dé tantos resultados que sea inabordable, pero tampoco que me dé tan poquitos que se completan. Suficientemente bien hecha como para que me dé los resultados que debo tener, que me van a hacer útiles. Ahora, ¿tienen este círculo? ¿O no? Yo necesito representar esto. Esta es una búsqueda sensible. Estos son los artículos que sí me sirven. Y una búsqueda sensible agarró los que sí me sirven, pero un montón más que no me sirven. ¿Me entienden? O sea, es una búsqueda que sí abarca los que me sirven, pero todo este ruido me afecta porque de repente me salen 2000 resultados. Y de entre esos 2000 resultados tengo que filtrar lo que de verdad me sirve. No me es tan útil. Por otro lado está la búsqueda muy específica, que me da menos resultados, pero estoy perdiéndome muchos de los que probablemente me sirvan. Son diferentes tipos de problemas. Si yo quiero ser exhaustivo y tengo tiempo y todo, podría irme con una búsqueda muy sensible si es que tengo la capacidad de filtrar todos estos artículos que no me sirven. Pero la situación en la que yo tengo que llegar es una búsqueda que esté casi a la par de lo que me sirve. Una búsqueda ni muy sensible ni muy específica. ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Sí? Bien, como ya hemos dicho, es un proceso iterativo, ¿no? Estos son los pasos de la estrategia de búsqueda. Lo primero que tengo que hacer es plantear mi pregunta de investigación. La mejor estrategia es usar el esquema tipo ECO que ya hemos visto para formular la pregunta. En realidad, ¿por qué usamos este esquema? Porque eso nos permite identificar los conceptos que van a formar parte de mi pregunta. Por ejemplo, si mi pregunta es: el índice neutrófilo linfocito al ingreso es un factor de riesgo para ingreso a UCI en pacientes con síndrome de Guillain-Barré.
Lo desgloso en el capítulo, ¿no? Población, sinónimos espaciales, no sinónimos de la red. Exposición, índice neutrófilo del concepto de ingreso. Átomo de desenlace, ingreso a uso. Entonces ya tengo los tres conceptos principales que van a componer mi pregunta. O si mi pregunta fuera, el ecuador precarotídeo comparado con el ATP de vasos supraórticos predice o permite diagnosticar la estenosis carotídea mayor al 70% de pacientes con infarto cerebral con sospecha de estenosis carotídea sintomática. Lo desgloso en el capítulo. Vamos a ver, estos son los ejemplos del doctor Alarcón, el neurólogo, que utilizamos como un ejemplo más menos químico. El lavado de manos previene las infecciones parasitarias en niños menores de 5 años. La población sería niños menores de 5 años, la intervención, el lavado de manos y la autodesenlace, las infecciones parasitarias. Entonces, esos tres conceptos son los que componen mi pregunta. ¿Por qué tengo que desglosar los conceptos? Porque la búsqueda va a estar en función a los conceptos. Si yo quiero buscar estudios que vean si lavado de manos previene infecciones parasitarias en niños, esos tres conceptos son claves. No me voy a ir de repente en gastar palabras en mi estrategia de búsqueda buscando la palabra prevención. El concepto de prevención no lo he desglosado acá porque poco se entiende cuando hablo de lavado de manos y infecciones parasitarias. Hay gente que con ustedes no, pero en un momento sí decían busca artículos. En el buscador ponían busca artículos de. Está de más decir busca, porque el buscador lo que va a hacer es buscar, no va a buscar lo que yo le ponga. Si yo le pongo busca artículos de, va a buscar artículos que digan la palabra busca. Voy a entorpecer mi búsqueda. Voy a decir por favor que yo no sé si ustedes saben que alguna vez cuando empezaron estas estrategias de búsqueda se ponían palabras que no tenían que ver con. Acá tenemos otro ejemplo que vamos a usar para el trabajo de hoy. Pacientes con síndrome de Guillain-Barré de la población, la intervención de inmunoglobulina intravenosa, comparado con la plasmaféresis para ver mortalidad, ingreso a UCI, la discapacidad, etc. En este caso, el outcome son varios outcomes, son varios desenlaces. Yo podría incluir términos para cada uno, o podría no incluir un outcome como desenlace, cosa que si dejo ese término abierto, sin poner ningún término para ese concepto, se busca cualquier outcome o cualquier desenlace. Bien, entonces una vez que defino los componentes de mi pregunta, que eso ya saben hacer, yo creo que hasta acá no hay ningún problema, ya hemos visto cómo se hace el esquema pico, el esquema peco. Lo que viene es primero elegir cuáles de estos conceptos voy a buscar. Como ya he dicho, no siempre tengo que buscar todos. Por ejemplo, si no tuviera una comparación, en el ejemplo que le puse lavado de manos, la comparación es el no lavado de manos. El no lavado de manos no agrega un concepto nuevo, porque es la ausencia del lavado de manos, no es una cosa diferente. Entonces no es un componente más. Acá en este caso en particular podría no incluir outcomes porque son muchos. Tendría que escoger términos para cada uno. Y yo digo, mejor no voy a escoger términos para ninguno. No voy a buscar un outcome en específico. Voy a dejarlo para que el outcome sea cualquiera. Entonces, una vez que escojo qué componentes son los que voy a buscar, empiezo a buscar los términos clave. Y acá vienen los tesauros. ¿Qué es un tesauro? Un tesauro es como una especie de diccionario o un glosario de términos estandarizados. Por ejemplo, cáncer de mama. Yo puedo buscar cáncer de mama en el buscador como cáncer de mama, neoplasia de mama, cáncer de seno, neoplasia de seno, carcinoma de mama, tumor mamario. Tengo varios términos que podrían hacer referencia al mismo concepto. Eso podría generar confusión y desorden. Entonces, ¿qué hacen los buscadores? En el caso, por ejemplo, de PubMed, lo que hace es estandarizar términos. Ok, tú quieres buscar cáncer de mama, el concepto de cáncer de mama se va a buscar con el término cáncer de mama. Cualquier otro término va a ser un sinónimo del término principal de cáncer de mama. Entonces nosotros que sabemos eso, cuando busquemos el concepto de cáncer de mama deberíamos usar el término cáncer de mama o el término que sea estandarizado. Por ejemplo, para el síndrome de Guillain-Barré tenemos este, síndrome de Guillain-Barré. Ese es el término estandarizado. Para inmunoglobulinas intravenosas es este, inmunoglobulinas intravenosas. Ese es el término estandarizado. En un ratito vamos a ver que hay variantes, porque lamentablemente, a pesar de que esto existe, no todo el mundo lo usa. Hay mucha gente que publica sus artículos en PubMed sin seguir estos términos clave. Entonces tenemos que saber que hay sinónimos también. O puede haber situaciones como, por ejemplo, en la pandemia. Cuando apareció la pandemia, que creo que ese ejemplo ya lo puse antes,
no existía un nombre para el COVID, ¿no? Incluso en un principio no se llamaba COVID, se llamaba enfermedad coronavirus, COVID-19, algo así. Entonces, cuando recién se bautizó como COVID, después la gente se acuñó, pero hasta ese momento la gente no dejaba de investigar el tema y la gente seguía buscando información del tema, sin usar los términos estandarizados. Entonces, lo que quiero decir acá es que para las búsquedas sistemáticas que vamos a plantear, tenemos que tener en cuenta los términos estandarizados, sí, pero no limitarnos solamente a los términos estandarizados. Luego tenemos los DEX, descriptores sensibles de la salud, que no es más que la traducción de los términos MESH, que es Medline Subheating, a español, portugués y francés, ¿no? La versión latinoamericana de los MESH. Okay, entonces yo decido que para síndrome de Guillain-Barré voy a buscar estos dos términos, síndrome de Guillain-Barré y síndrome de Miller-Fisher, que es como una variante del síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que es muy parecida, que para mi concepto de búsqueda también debería entrar dentro de lo que yo estoy buscando en población. Para hemoglobina intravenosa, el término que hemos visto, ¿no? Inmunoglobulins intravenosa, y para plasmaféresis, plasmaféresis. Para el outcome no lo voy a incluir, no voy a incluir el outcome en mi búsqueda, me va a quedar abierto. Ahora lo que voy a hacer, yo una vez que identifico los términos estandarizados, los términos principales, lo que busco ahora son los otros términos que existen en la literatura que también hacen referencia al mismo concepto. Y aquí vamos a los términos MESH. Si ustedes tienen el laptop o ahora que hagan en su celular de repente, pueden buscar términos MESH o MESH en Google y les va a salir el diccionario de términos MESH. Y ahí van a poder buscar los términos estandarizados, que son estos, y acá sale su definición. Pero también van a ver una lista de empty terms, que son los sinónimos, que son los términos que el buscador ha identificado por los cuales también se hace referencia al mismo concepto, pero que no son el término estandarizado oficial. Vamos a ver un ejemplo ahí. Pongo mesh en Google. Publicidad, montón de publicidad. En Google. Esa es. Home Mesh de National Library, el de NIH, el NIH es el Instituto de Estados Unidos de Salud. Acá ven Mesh, ¿no? Por ejemplo, un término anemia. Ya, acá tengo el término anemia. Este es el término estandarizado para buscar anemia. Anemia. Y tengo acá los sinónimos. Anemias. Ustedes dirán, pero es lo mismo, es similar. Pero en términos operativos es una palabra diferente, porque una es que hace referencia al mismo concepto. Hay términos que tienen más sinónimo, por ejemplo, child. Tengo el término estandarizado es age y también tengo el age. Ahora, acá también quiero que sepan que hay términos que de repente hacen referencia a este concepto que es personas mayores de 65 años. Eso es age. Y el sinónimo es elderly. Pero también he visto artículos que hablan de older adults, adultos mayores, older adults. Y eso no está acá como sinónimo, pero sé que se usa. Entonces también, si dentro de mi concepto está población adulta mayor, usaré el término estandarizado age, pero también voy a usar elderly como sinónimo y también older adults como posible otro sinónimo porque sé que existe, ¿no? Entonces lo que hacemos ahora es identificar los otros términos que también están relacionados a mis términos principales. Por ejemplo, de inmunoglobulina intravenosa está antibody, gamma-GAR, gamma-immune globulin, IgG, un montón de otros términos que se supone que hacen referencia al mismo concepto. Luego tenemos que tener en cuenta algunas estrategias para que el término sea más exacto o más comprensivo. El truncamiento y la proximidad. La proximidad es cuando hay dos palabras que solo funcionan como término o tienen sentido solamente si van juntas, ¿no?
Guillain-Barré. Guillain-Barré es un epónimo, que es un nombre propio que se le ponen a ciertas enfermedades o síndromes, pero ese sí es Guillain-Barré. Si dice Barré por un lado y Guillain por otro lado, no me sirve ese término. Tiene que estar como Guillain-Barré. Y de esa forma significa lo que significa, que es el síndrome neurológico, de debilidad, miembros superiores. Eso es la proximidad. Las comillas hacen que haya proximidad. Luego tengo el truncamiento. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces cuando tengo archivos, por ejemplo cuando estaba con mi tesis, tenía mi tesis versión 1, tesis versión 2, tesis versión 3, tesis final, tesis superfinal, tesis final, tesis vale, un montón de tesis, yo no sabía cuál era el último, no sabía, estaba en un montón de carpetas. Lo que hacía era, en Windows, yo entraba a la carpeta general o a mi disco y ponía tesis asterisco. Ponía tesis asterisco y lo que sería eran todos los archivos que empezaban con tesis y algo más. Eso es el truncamiento. El truncamiento me sirve para que no tenga que poner todas las posibles variantes de una misma raíz. Les pongo un ejemplo. Adolescentes. Adolescentes, adolescente, adolescencia, adolescencias. Son términos, son palabras que significan o van relacionados con el mismo concepto y tienen una misma raíz, que es adolescente. Si yo pongo adolescente asterisco, ese término me equivale a buscar adolescente o adolescentes o adolescencia o adolescente. Pero yo les pido que tengan mucho cuidado con el truncamiento, porque si trunco raíces muy cortas, por ejemplo, ¿qué pasaría si trunco cat, CAT, como cat asterisco? Va a equivaler a buscar cat, gato, ¿qué más puedo buscar con asterisco? ¿Qué otra palabra en inglés que empiece con cat se me ocurre? Tócame catedral, categoría, un montón de palabras que no tienen nada que ver una con la otra, estoy usando para ver mi gusto. Entonces tengan cuidado cuando usan el asterisco, cuando usan el fundamento, solo cuando estén seguros de que la raíz solo les va a dar resultados con un mismo concepto. Bien, entonces el siguiente paso es, tengo mis conceptos, tengo mis términos estandarizados para cada concepto, tengo mis otros términos para cada concepto, aplico el fundamento o la proximidad cuando sea necesario en las palabras que estoy encontrando y empiezo a usar las etiquetas. Cuando yo busco, por ejemplo, en PubMed la palabra anemia, lo que me va a resultar, voy a entrar a PubMed. Luego voy a entrar a Google, está el Google. Si yo busco acá la palabra anemia, me salen 281.130 resultados. Estos son 281.000 artículos que en cualquier parte de su estructura dice la palabra anemia. Puede decirlo en el título, en el resumen, en la metodología, en los resultados, en las referencias. El artículo puede hablar de cáncer, de linfomas, pero en algún recoveco de la discusión se menciona que muchos pacientes con linfoma también tienen anemia. Pero el artículo no habla de anemia, solamente dice eso nada más de anemia. Me va a dar como resultado ese resultado porque cumple con la condición de decir anemia. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer yo para focalizar mi búsqueda solamente en aquellos artículos cuyo focus principal o cuyo tema principal sea la anemia? Buscarlo en las secciones del artículo más representativas. ¿Cuáles son las secciones del artículo más representativas? El título, si la anemia es mencionada dentro del título, lo más probable es que el artículo sea de anemia. O si es mencionada dentro del resumen, del abstract. O si es mencionada dentro de la sección de palabras clave. Para eso existen las etiquetas. Por ejemplo, ahorita está buscando anemia en cualquier parte del año. Normalmente, bueno, acá me pone, voy a ordenar de más reciente a lo más antiguo. Y como ven, hay artículos que no dicen anemia en el título, pero me importa como resultado. Acá, por ejemplo, no dice anemia en el título. Yo no me lo pondré por ejemplo, hacer, si no education, con la reseña. Bueno, por ahí puede estar un poco, pero no dice la palabra anemia. Acá sí, acá no, acá me resumen, etc. Entonces, si yo quiero que se busque la palabra anemia, solamente en el título le pongo la etiqueta title. Sí. Y como ven, de los 281.000 y tantos resultados, se redujo la búsqueda a solamente 55.000 artículos. Y todos los artículos que voy a encontrar tienen la palabra anemia en el título. Ahora sí, sin excepción. La palabra anemia siempre va a estar incluida en el título. ¿Por qué? Porque al poner
esta etiqueta de title, estoy diciéndole que busque la palabra anemia solo en el título. Si quiero que lo busque en el abstract, la etiqueta es AB. Perdón. No es AB. No, es TIA. La etiqueta es TIA. TIA lo que hace es buscar en el título y en el abstract. Considera ambos como una sola unidad y va a buscar anemia cuando pongo la etiqueta TIA. Va a buscar la palabra anemia en el título, como ven acá, o en el abstract, como ven acá. Entonces, de esa forma me aseguro de que la palabra anemia solamente va a darme el resultado si es que lo va a presentar como resultado de la búsqueda, si es que el artículo la contiene en el título o en el abstract. ¿Ya? Otra sección importante, le hemos dicho, es la sección de palabras clave. La etiqueta para buscar en la sección de palabras clave es MH. Si yo busco anemia con la etiqueta MH, lo que va a hacer es buscar artículos que contengan la palabra anemia dentro de la sección de palabras clave, que no la veo acá. Por ejemplo, este me sale como resultado, no dice anemia en el título, al parecer no lo dice en el abstract, pero lo que sí debería suceder es que este artículo contenga la palabra anemia dentro de la sección de palabras clave. De esa forma, restringo la búsqueda solamente a las partes representativas del artículo. Acá vemos algunas etiquetas que ustedes pueden usar. La que probablemente vayamos a terminar usando sería la de TIA, que es la etiqueta para buscar en el título y en el abstract, y la de MESH o MH, que es lo mismo. MESH o MH es lo mismo, ya significa lo mismo. Pueden usar MESH o pueden usar MH, que es la abreviatura de MESH. Pero lo que hace es buscar esa palabra en la sección de palabras clave. ¿Qué cosa voy a hacer ahora entonces? Voy a empezar a aplicar estas etiquetas en mis términos. Los términos estandarizados los voy a etiquetar con MH, porque son términos estandarizados. Y en la sección de palabras clave solo se usan términos estandarizados. Los demás términos los voy a etiquetar con la etiqueta TIA, para que los busquen en el título y en el abstract. Cuando aplico etiquetas, hago que mi búsqueda sea más específica. Cuando no aplico etiquetas, hago que mi búsqueda sea más sensible, como ya habíamos visto en este equilibrio previo. Por último, tengo los operadores booleanos. Esta es una parte muy importante. No sé si ya lo han visto ya en sus prácticas. Los operadores booleanos me permiten combinar los términos. Por ejemplo, si yo busco Guillain-Barré and age, lo que va a buscar es artículos que contengan ambos términos. Si un artículo solo contiene alguno de los términos, no me va a resultar en la búsqueda. Solamente me va a dar como resultado aquellos artículos que contengan ambos términos. Si luego busco inmunoglobulin o antibot, lo que va a encontrar son artículos que tengan inmunoglobulin o antibot o cualquiera de los dos. Si tiene los dos, también me va a dar como resultado. El AND hace que mi búsqueda sea más específica, que voy a tener menos resultados. El OR hace que mi búsqueda sea más sensible, que voy a tener más resultados. Y el NOT lo que hace es excluir. Por ejemplo, si yo busco Guillain-Barré, NOT, children, lo que va a hacer es que los artículos van a contener el término Guillain-Barré, pero si algún artículo contiene el término children, no va a presentarse como resultado en mi búsqueda. Tengan cuidado con el NOT. Normalmente no lo incluimos haciendo más en las estratégicas porque si lo usamos mal, puede estar entorpeciendo la búsqueda. Entonces lo que vamos a hacer ahora es unir los términos que hemos encontrado con los operadores booleanos. Básicamente, son tres, vamos a llamarle tres unidades conceptuales, tres componentes de búsqueda. Cada componente está conformado por un grupo de términos que operativamente significan lo mismo. Como significan lo mismo, me va a dar igual a mí encontrar, por ejemplo, el término Guillain-Barré, el concepto de Guillain-Barré, me va a dar igual encontrarlo por el término Guillain-Barré, por el término acute inflamatorio y polineuropatía, o por el término acute autoinmune y neuropatía, o Miller-Fisher. Por cualquiera de esos términos me va a dar igual encontrarlo. Entonces los uno como el operador booleano OR, para que busque este o cualquiera de esos. ¿Ya? Lo cierro entre paréntesis para denotar que es una unidad conceptual. Lo mismo hago con los otros dos conceptos y lo que voy a hacer es unir los tres conceptos como si fueran tres palabras diferentes, que están entre paréntesis, con el operador booleano AND.
Entonces, ¿qué me va a dar como resultado? Me va a dar como resultado artículos que tengan los tres conceptos presentes. ¿Ya? Artículos que hablen de Guillain-Barré, artículos que hablen de inmunoglobulinas y artículos que hablen de plasmaféresis. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Hay que tener en cuenta que los operadores booleanos también juegan un rol en este equilibrio. Mientras más específica sea la búsqueda, yo hago más específica la búsqueda agregando más operadores booleanos con AND. Si por ejemplo aquí agregar un concepto más, en adultos mayores, como lo podría hacer acá, en adultos mayores, esa es la búsqueda más específica. Voy a encontrar menos artículos. Yo no voy a encontrar artículos en población en general, sino solo en adultos mayores, que con menos resultados, más específicos. Pero si en cambio agrego más sinónimos para cada componente, más términos con por, entonces voy a ser más sensible con mi búsqueda. Voy a encontrar más artículos, porque voy a encontrar más posibles opciones de encontrar algún concepto. En PubMed yo puedo usar el constructor de búsquedas de PubMed, explórelo en sus prácticas, o puedo directamente copiar todo esto en el buscador. Y acá yo tengo un historial de búsqueda. Es importante que vean el historial de búsqueda porque me va a permitir comparar cuántos resultados ocurren con esta estrategia. Luego agregué ciertas modificaciones. ¿Cómo me resultó? ¿Me resultó más artículos, menos artículos? ¿Cuántos de esos artículos fueron al final útiles? Como ven, acá primero, en la primera búsqueda, se buscó todos los términos de Guillain-Barré, unidos con COR. En la segunda, se buscó todos los términos de inmunoglobulina, unidos con COR también. En la 3 fueron los de plasmaféresis. Y en la 4, lo que se hizo fue juntar el término de Guillain-Barré con adultos mayores. En la 5, el de plasmaféresis, el de inmunoglobulina con el término intravenoso. Y en la 6 y la 7 lo que se hizo fue combinar los dos. Tengo acá dos variantes de la P y de la I. Y busqué con las dos posibles resultados y veo que uno me dio 942 resultados y el otro me dio 197 resultados. Uno fue obviamente más específica porque tuve más componentes con A. Esto explórenlo ustedes en sus prácticas, vean sus estrategias, vean los filtros que hay. Como ven, yo acá lo he ordenado por más reciente. Best Match ordena los resultados según lo que el buscador entiende que es más importante para nosotros, porque es lo que estaría más relacionado con esto. Publication de First Author of Journal, no tenemos las normas ordenadas. Best Match, y acá tengo los filtros. Puedo ver artículos del último año, de los últimos 5 años, de los últimos 10 años, o yo personalizar. Puedo ver artículos que estén a texto completo, lo cual les recomiendo porque debería, si no tienen acceso a un artículo, deberíamos tener la forma de buscar la forma de tener acceso. Si ponemos solo texto completo, estamos haciendo la búsqueda. ¿Qué tal puedo de repente solamente trabajar con, quiero trabajar solamente con estudios observacionales? Entonces voy a agrego el filtro y aplico el filtro de estudios observacionales. Me salen mucho menos resultados, pero se supone que esos solo serían observacionales. Igual yo les recomiendo que tengan cuidado con los filtros porque no siempre están bien. O sea, no todos los artículos responden bien a los filtros. Bien, entonces concluimos en que esta estrategia es indispensable para poder diseñar estudios, para su vida académica y profesional y que sobre todo, es lo más importante, es iterativo. No hay una fórmula perfecta, tiene que ser adaptable a la manera de la pregunta que quieren hacer. Tiene que ser iterativo, tiene que ir mejorando y la pregunta también puede evolucionar y en consonancia también la estrategia lo va a hacer. Tengo que buscar el equilibrio entre sensibilidad y especificidad. ¿Ya? Yo lo que busco es una búsqueda que no sea tan larga para que no pueda abordar los resultados, pero tampoco que sea muy corta para que me quede completo, tenga que haber un equilibrio. Y para que yo pueda buscar ese equilibrio tengo que probar. Pruebo, veo cómo me sale y lo vuelvo a armar. Pruebo, veo que me salen resultados abarcables, pero no están relacionados a mi tema. Entonces tengo que volver a hacer, no porque no me dio una buena cantidad de resultados, sino porque los resultados que me dio
no estaban orientados a mi pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos? Esta es una clase práctica, tienen que practicar. Practíquenlo bastante en sus prácticas para la redundancia. Y bueno, nada más. Gracias.